Los padres no ven la hora de que su hijo pronuncie su primera palabra. ¿Será mamá o será papá? Si bien les encanta escuchar esa primera palabra, una palabra de la que pronto se cansarán es ¿por qué? ¿Por qué es azul el cielo? ¿Por qué tengo que ir a la escuela? ¿Por qué tengo que dormir la siesta? ¿Por qué esto y por qué aquello? Algunas son fáciles de responder y otras no. Las preguntas del por qué pueden agotarnos. Pueden ser frívolas e irritantes al venir de un niño, pero algunas son importantes y deben ser preguntadas. Así que aquí hay una. ¿Por qué observa usted los días festivos que observa? Y aquí hay otra. ¿Por qué es importante esta pregunta? En esta segunda parte de esta serie de 3 partes de los días santos bíblicos, responderé a estas preguntas. También explicaré uno de los eventos más incomprendidos encontrados en la Biblia. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? ¿Qué significa hablar en lenguas? ¿Qué es exactamente el don de lenguas? ¿Y deberían los cristianos participar en esta práctica moderna que se ve en tantas iglesias convencionales de hoy? Responderé a estas preguntas y más en el programa de hoy. No creo que quiera perdérselo. Acompáñenos. Bienvenido al mundo de mañana. Esta es la segunda de una serie de 3 partes de los días santos bíblicos. Explicaré lo que sucedió el día de Pentecostés y su significado, pero primero revisemos brevemente lo que ya se ha cubierto. En preparación para esta serie sobre los días santos de las Escrituras, nos preguntamos sobre los orígenes de los días festivos que muchos consideran cristianos. ¿Por qué los cristianos tradicionales observan días que se sabe que están impregnados de tradiciones paganas? ¿Por qué una de las fiestas cristianas más sagradas se celebra con símbolos paganos de fertilidad? ¿Qué tienen que ver los conejos y los huevos con la resurrección de Cristo? ¿Y cómo encaja uno 3 días y 3 noches entre Viernes Santo y Domingo de Pascua? Luego, comenzando esta serie de 3 partes de los días santos bíblicos, señalé que hay 7 festividades anuales que Dios le dio a la antigua Israel. Jesús, sus apóstoles y la Iglesia de Dios del primer siglo también guardaron estos días. Las 2 primeras festividades son la Pascua y los días de panes sin levadura, y explican los primeros pasos en el plan de salvación de Dios para la humanidad. Como se explicó, Jesús fue crucificado el día de la Pascua. Y así como la antigua Israel se salvó con la sangre de un cordero, así nos salva el verdadero Cordero de la Pascua, Jesucristo, cuya sangre fue derramada el día de la Pascua. Esto se confirma en 1 Corintios 5, versículo 7. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Muchos piensan que la muerte de Cristo es todo lo que necesitamos saber, pero la Biblia dice lo contrario. Después de la Pascua en Egipto, Israel todavía estaba en esclavitud. Para ser libres, tuvieron que abandonar Egipto. Y del mismo modo, debemos responder al sacrificio de muerte de Cristo dejando Egipto, que representa al pecado. Debemos arrepentirnos, reconocer el pecado y sacarlo de nuestra vida. Contrario a la creencia popular, la salvación no es un evento único, sino un proceso, como se ve en 1 Corintios 1, versículo 18. Porque para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos, es poder de Dios. Tenga en cuenta que otras traducciones dicen, los que estamos en camino de salvación o los que van a salvarse. Esto indica que lleva tiempo. Pero ¿cómo se lleva a cabo este proceso? Romanos 5, del 8 al 10, explica: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por haber perdonado nuestros pecados pasados, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Esto introduce otra vez la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo nos salva la vida de Cristo? La respuesta se encuentra en Gálatas 2, versículo 20. Citaré aquí la versión Reina Valera. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe de Cristo debe estar en nosotros. Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Y qué tiene esto que ver con Pentecostés, el tema de hoy? ¿Cómo es que somos salvos por la vida de Cristo? Se da cuenta, amigo, que estas son preguntas de importancia crítica y que las respuestas se encuentran en los días santos bíblicos. No se encuentran en los días comúnmente considerados cristianos. ¿Por qué? Si usted quiere la vida eterna, usted debe saberlo, y responderé estas preguntas en un momento. Pero primero quiero contarles acerca de uno de los recursos más importantes, escrito por el difunto Roderick Meredith. Restauración del cristianismo original. Es un desafío para el cristiano moderno. El Dr. Meredith documenta cómo el cristianismo de Cristo, sus apóstoles y sus seguidores del primer siglo es muy diferente de lo que nos ha llegado hoy como la religión de Jesús. No puedo enfatizar lo suficiente lo importante que es este recurso para cualquier persona realmente interesada en conocer la voluntad de Dios. Restauración del cristianismo original es algo que debe conocer. Ordénelo hoy. Todo lo que tiene que hacer es contactarse con nosotros. Es absolutamente gratis y puede cambiar su vida. Volveré enseguida para mostrarle el significado de lo que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Contáctenos hoy. Hoy estamos viendo el segundo de la serie sobre los días santos bíblicos. Esta segunda parte en esta serie es muy importante respecto a los días festivos que generalmente se consideran cristianos. Se nos presenta el día de Pentecostés, cuando Israel salió de Egipto. Esto fue cuando Dios hizo un pacto con Israel y les dio los 10 mandamientos. Una definición de un pacto es un acuerdo entre dos partes. En este caso fue un acuerdo matrimonial. Por la parte de Dios, Él sería un esposo para Israel y bendeciría a la nación con prosperidad, buena salud y paz. Por parte de Israel, sería una esposa obediente y mantendría sus mandamientos, especialmente los 10 mandamientos. La historia muestra que Israel no cumplió con su parte. Eran infieles hacia Dios y Él se divorció de ella. La razón por la que Israel falló se encuentra en Deuteronomio 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Sí, querían las bendiciones que Dios ofreció, pero la obediencia estaba lejos de sus corazones. Hoy no es diferente. La gente quiere que Dios los cuide, que los saque de todos los problemas, pero no quiere obedecerle. Cuando Él nos dice que guardemos un día en particular como un día de descanso y adoración, argumentamos que cualquier día está bien. Y así que elegimos el día que el emperador romano Constantino ordenó. Cuando Dios nos da festividades significativas y días santos para seguir, pensamos que las prácticas paganas son más emocionantes. Pensamos que sabemos más que Dios. La solución al problema del corazón se encuentra en Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y 20. Y les daré un corazón,
y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. En lugar de leyes escritas en piedra, esos mismos mandamientos se escribirían en corazones que se puedan enseñar. De esto se trata el nuevo pacto. El apóstol Pablo cita al profeta Jeremías y muestra que el problema no es la ley, sino el corazón del hombre. Hebreos 8, principio del versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Aquí está el nuevo pacto. Pablo continúa en el versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. La fiesta de Pentecostés llegó 50 días después de la resurrección de Cristo, y justo cuando había ocurrido algo espectacular en el monte Sinaí, sucedió algo espectacular en Jerusalén en ese primer Pentecostés después de la resurrección. El segundo capítulo de Hechos describe cómo Dios derramó su espíritu sobre los creyentes que estuvieron presentes y observando el día. Dios le dio los 10 mandamientos a Israel escritos en tablas de piedra. Ahora le daría al Espíritu Santo que escriba esas mismas leyes en la mente y en el corazón. Hechos 2 es muy mal entendido, así que echemos un vistazo y veamos lo que dice, y lo más importante, lo que no dice. Hechos 2, versículo 1. Ahora, cuando el día de Pentecostés había llegado por completo, todos estaban con un acuerdo en un solo lugar. Así que incluso después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, sus seguidores obedecieron al mandamiento de observar el día en que Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. ¿Y no es interesante que algo dramático haya ocurrido ese día? Pero millones de personas se han extraviado por una lectura descuidada de este capítulo. Examinaremos detenidamente este pasaje en un momento, pero quisiera recordarle la oferta gratuita de hoy: Restauración del cristianismo original. En él, el Dr. Meredith escribe: si Jesús de Nazaret volviera a la tierra hoy, reconocería la religión que usa su nombre, que los que dicen ser sus seguidores creen doctrinas totalmente contrarias a lo que él enseñó, observando diferentes días de adoración, diferentes costumbres, y lo más importante, teniendo un concepto totalmente distinto de Dios y de su propósito que el de Jesús y los apóstoles originales. Jesús se preguntaría: ¿por qué ponen mi nombre en todas estas cosas? Restauración del cristianismo original no es para los débiles de corazón. Si tiene el valor de investigar este tema por sí mismo, contáctenos. Es absolutamente gratis, y volveré para explicar lo que sucedió el día que Dios derramó el Espíritu Santo. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. La pregunta de las lenguas es muy mal entendida debido a una mala interpretación de lo que sucedió en el primer Pentecostés después de la resurrección. No hay duda de que se dio un don de lenguas en la incipiente Iglesia de Dios del Nuevo Testamento. Pero ¿qué fue exactamente ese don? Echemos un vistazo a Hechos 2 con cuidado. Como ya vimos antes del corte, los seguidores de Cristo se reunieron ese día. Ahora veamos los versículos 2 y 3. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
Tenga en cuenta estos importantes puntos entre lo que sucedió ese día y lo que comúnmente ocurre en las iglesias que hablan en lenguas hoy en día. Primero, sucedió de repente e inesperadamente. Segundo, se escuchó el sonido de un fuerte viento. Tercero, estaban sentados, no incitando al espíritu. Cuarto, se vieron lenguas de fuego divididas. Estos puntos nos guían en una dirección muy diferente a la que muchos pensaron, pero notemos otras diferencias importantes. Versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Note que todos estaban llenos del Espíritu Santo, pero todos hablaban en lenguas. Superficialmente este parece ser el caso, pero leamos el versículo 7 antes de llegar a una conclusión que no sea justificada. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Los apóstoles eran de Galilea, y el contexto del capítulo muestra que fueron los apóstoles quienes hablaron y enseñaron. No fue la hermana Susi quien de repente cayó al suelo en una especie de estado de éxtasis, hablando lo que le parecía a la mayoría de las personas como puro jeringoso. Y eso nos lleva a otra diferencia significativa. Las lenguas habladas por los apóstoles eran lenguas conocidas. Aquí está en los versículos 5 y 6. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y para aclarar aún más, el autor enumera más de 15 idiomas y dialectos étnicos y regionales, comenzando en el versículo 8. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, y en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas o lenguajes las maravillas de Dios. Obviamente estas no eran lenguas desconocidas y no se parecían nada a lo que se ve entre los servicios religiosos de hoy, donde se habla en lenguas. Además hay algo igualmente importante que se pasa por alto: el mensaje de ese día. Esto no sucedió en el vacío. La expresión «en la casa donde estaban sentados» es una referencia a uno de los pórticos en el templo, y una gran multitud se dio cuenta cuando escuchó el sonido de un viento poderoso y cuando vieron manifestaciones de lenguas de fuego. Se apresuraron a la escena y cada uno escuchó a los apóstoles hablar en sus propias lenguas nativas. Parece que el milagro fue tanto en la audición como en el habla, como si una persona hablara, pero varias personas escucharan en sus propios idiomas diferentes. Muchos creen que hablar en lenguas es una prueba de tener el Espíritu Santo. ¿Pero es así? No hay duda de que algunas personas en la iglesia primitiva hablaron en lenguas, es decir, lenguajes, al recibir el Espíritu Santo. Pero como hemos visto, hablar en lenguas es muy diferente de lo que se practica hoy en día. Además, no hay un solo párrafo en la Biblia que diga que se requiere hablar en lenguas para la salvación. Entonces, ¿cómo se sabe si él o ella ha recibido el Espíritu Santo? El mensaje dado por el apóstol Pedro en ese día fue de arrepentimiento. Cuando su audiencia entendió su complicidad en matar al Mesías, le preguntaron: «Varones, hermanos, ¿qué haremos?». Y la respuesta fue inequívoca. Pedro les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Arrepentirse significa darse la vuelta e ir en otra dirección. Recibir el Espíritu Santo no es cuestión de incitarlo, sino de arrepentirse y obedecer a Dios. Y como este versículo que acabamos de leer explica, el arrepentimiento es seguido por el bautismo. Debemos cambiar de una vida impía a una vida que obedezca a la ley de Dios. Léalo por sí mismo en Hechos 5:32.
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Así es, contrariamente a lo que le pueden haber dicho, se requiere obediencia. Un segundo apóstol, en este caso Juan, confirma esto en un lenguaje fácil de entender. Primera de Juan 2, versículos 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El verdadero significado de Pentecostés y el mismo plan de Dios han sido muy malentendidos. Pero restauración del cristianismo original puede ayudarlo a eliminar la niebla del confuso cristianismo de hoy. Así que contáctese con nosotros. Esto puede cambiar su vida. Y ya regreso para darle otra verdad sorprendente revelada por el día de Pentecostés. Una verdad que dudo que haya escuchado antes. Así que no se vaya. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Contáctenos hoy. Antes del corte le dije que les daría otra verdad sorprendente que reveló el día de Pentecostés. Si bien lo llamamos Pentecostés en el Nuevo Testamento, este día tuvo otros dos nombres y tiene una tercera palabra estrechamente asociada con él. Oculta en estas designaciones existe una verdad que casi nadie entiende. Se llamaba la fiesta de las semanas, porque uno debía contar 7 semanas y un día, desde el momento en que se ofreció una gavilla de grano. Israel recibió instrucciones de ofrecer un manojo de granos durante los días de los panes sin levadura, después del sábado semanal. La cosecha de primavera podría comenzar solo después de que esta primera de las cosechas de las primicias fuera ofrecida para ser aceptada por Dios. Ahora recordemos un evento después de que Jesús resucitó. Pocos notan este detalle de importancia crítica. Se ve justo después de que Jesús se revelara a María. Juan 20, versículo 17, según consta en la versión Reina Valera. Jesús le dijo: «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Así como se le tenía que ofrecer a Dios y él aceptar una gavilla de grano de los primeros frutos antes de comenzar la cosecha física, también Jesús, la primicia de la cosecha de los primeros frutos, tuvo que ser presentado a Dios para que lo aceptara antes de la cosecha espiritual. Note cómo Pablo instruye a los corintios con respecto a esto, en 1 Corintios 15, comenzando el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Note que hay un orden de resurrecciones. Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida. Pentecostés se llama la fiesta de la cosecha y se asocia a las primicias. Aquí está en Éxodo 23, versículos 15 y 16. Dice: guardarás la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Como hemos visto, la ofrenda de gavilla mecida representa a Cristo. La fiesta de la cosecha llega 50 días después y representa a aquellos de nosotros que somos de Cristo en su venida. Esta es la razón por la cual somos contados como primicias en numerosas escrituras del Nuevo Testamento. Queridos amigos, ¿entienden el significado de esto? Hay una cosecha de primicias. Está representado por una pequeña cosecha agrícola en Israel.
Una cosecha mucho mayor viene al final del año. Hablando espiritualmente, no todos son parte de esta pequeña cosecha. Sin embargo, es la voluntad de Dios que todas las personas tengan una oportunidad de salvación. Daré esa parte emocionante de la historia en el programa final de nuestra serie de los días santos bíblicos. Las últimas 4 fiestas dan una idea del asombroso plan de Dios mediante el cual Él les da a todos una oportunidad de salvación. Se lo daré la próxima vez. Pero antes de terminar, veamos cómo los Hechos 2, versículos 36 al 38, resume el significado de estas 3 primeras fiestas bíblicas. El apóstol Pedro predicó un mensaje muy poderoso en el primer día de Pentecostés después de la resurrección. En él condenó a los judíos que escucharon su mensaje de que eran culpables de matar al tan esperado Mesías. Fueron compungidos de corazón y preguntaron: «Varones, hermanos, ¿qué haremos?». Observe cómo al concluir el poderoso sermón de Pedro, encontramos la Pascua, reconocimiento de Cristo como el verdadero Cordero que derramó su sangre por nosotros. Panes sin levadura, nuestra respuesta de arrepentirse seguida por el bautismo. Y Pentecostés, la venida del Espíritu Santo para escribir las leyes de Dios en las mentes y en los corazones de sus primicias. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones, hermanos, ¿qué haremos?». Pedro les dijo: «Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo». Hay 7 festividades anuales de Dios, como se describe tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Las siguientes 4 aún no se han cumplido, y revelan eventos espectaculares que ocurrirán en un futuro cercano. Las explicaré la próxima semana en la última de esta serie. Mientras tanto, asegúrese de pedir su copia gratis del folleto Restauración del Cristianismo Original. No espere, hágalo antes de que se olvide. Y asegúrese de volver cada semana. Richard Ames, Wallace Smith y el presentador invitado Rod McNair y yo les traeremos más noticias del mundo de mañana. Hasta entonces, que la paz y la verdad del Dios Todopoderoso y Jesucristo estén con usted. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente.